Aquino nació en 1224 o 1225, en el castillo de Roccasecca, cerca de Aquino, en el seno de una numerosa y noble familia de ascendencia germana, según ciertas piadosas tradiciones, locales y autores eclesiásticos. Su lugar de nacimiento sería más bien el castillo familiar de la localidad de Belchestro, situada cerca de Catanzaro, en Cheleibri. Su padre, Landolfo, descendiente de los condes de Aquino, estaba emparentado con el emperador Federico II. Su madre, Teodora, era hija de los condes de Taete y Chieti. Fue Tomás el menor de 9 hermanos. Según una leyenda, Bonas, un santo ermitaño, predijo a Teodora que su hijo se ordenaría dominico y llegaría a alcanzar la santidad. Cumplidos los 5 años, Tomás recibió sus primeras enseñanzas en la abadía de Montecassino, de la que un tío suyo era abad. Sus biógrafos Guillermo de Tacco, Bernardo Guido y Pedro Calo destacan su singular y temprana devoción, señalando que desde bebé se aferraba fuertemente a un papiro que tenía escrito el Ave María. Comenzó entonces su aprendizaje de gramática, moral, música y religión, hasta que en 1239 el emperador Federico II decretara la expulsión de los monjes. Entonces, el joven Tomás continuó su educación en la Universidad de Nápoles, donde el estudio de las artes liberales, el currículo educativo de la época, lo puso en contacto con los principios de la lógica aristotélica. En 1244, a la edad de 19 años, Tomás decidió unirse a la recién fundada Orden Dominica gracias a la amistad que había trabado con el maestro general Juan de Wildeshausen, por cuya vida austera y intelectual se sentía atraído desde haberlo conocido anteriormente en un convento de Nápoles. La decisión contrarió a su familia, que había planificado que Tomás sucediera a su tío al frente de la abadía de Montecassino. Enterados de que Tomás se dirigiría a Roma para iniciarse en los estudios del noviciado, sus hermanos lo secuestraron y retuvieron durante más de un año en los castillos familiares de Monte San Giovanni y Roccasecca, en un intento de evitar que asumiera el hábito dominico y para obligarlo a renunciar a su nueva aspiración. Pasó este tiempo de prueba dando clases particulares a sus hermanas y comunicándose con miembros de la orden dominica. Los familiares se desesperaron por disuadir a Tomás, que seguía decidido a unirse a los dominicos. En un momento, 2 de sus hermanos recurrieron a la medida de contratar a una prostituta para seducirlo. Según la leyenda, Tomás la alejó empuñando un hierro de fuego y 2 ángeles se le aparecieron mientras dormía y fortalecieron su determinación de permanecer célibe. Al ver que todos sus intentos de disuadir a Tomás habían fracasado, Teodora buscó salvar la dignidad de la familia haciendo que Tomás escapara por la ventana durante la noche. Logró huir del castillo y se trasladó a París para alejarse de su familia. Formación universitaria. La Universidad de París era ideal para las aspiraciones del joven Tomás por su marcada predisposición al trivium ya tradicional en París, y por sus escuelas de teología. Tuvo por maestros más destacados a Alejandro de Hales y Alberto Magno, ambos acogedores de la doctrina aristotélica, especialmente el segundo. Entre sus compañeros estaba Buenaventura de Fidanza, con quien mantuvo una singular relación de amistad, aunque también de cierta polémica intelectual. Antes de que Tomás acabara los estudios, Alberto Magno, sorprendido por el entendimiento de su alumno napolitano, le encarga un acto escolástico, y a sus fortísimos argumentos, el alumno responde con perfecta distinción, deshaciendo el discurso de su maestro y futuro doctor de la Iglesia, el cual dijo a la asamblea: vosotros llamáis a este el buey mudo, pero yo os aseguro que este buey dará tales mugidos con su saber que resonarán por el mundo entero. Alberto Magno, seguro del potencial del novicio, se lo llevó consigo a Chelonie para enseñarle y estudiar profundamente las obras de Aristóteles, que ambos habrían de defender posteriormente. En esa época Tomás fue ordenado sacerdote. Tomás volvería a París en 1252 para continuar sus estudios, pero encontraría una fuerte oposición a las órdenes mendicantes, liderada por los profesores seculares, que perseguían el abandono de la universidad, en señal de protesta contra el encarcelamiento de alumnos delincuentes. Pero el objeto último de su ira eran los maestros mendicantes. Su singular pobreza, constancia y hábito de estudio llenaba sus clases de alumnos. Véase el caso de Alberto Magno, y ponía en evidencia a los seculares. El punto álgido de aquel enfrentamiento, que llegó a amenazar la vida de los mendicantes, llegó cuando el doctor Guillermo de Saint-Amour publicó sus tratados, Libro del Anticristo, y sus ministros, y contra los peligros de los novísimos tiempos.
Tomás escribió en octubre de 1256, unos meses más tarde, del segundo panfleto de Saint-Amour, contra los que impugnan el culto divino, y el Papa Alejandro IUE, ese mismo mes, excomulgaría a Saint-Amour, prohibiéndole la enseñanza y los sacramentos. El joven napolitano contaría, a raíz de su respuesta a Saint-Amour, con la confianza papal en cuestiones teológicas, y se le asignó la revisión del libro introductorio al Evangelio Eterno, de influencias joaquinistas, enseñanza universitaria. Tras aquella destacada actuación, se le concedió el doctorado a la excepcional edad de 31 años. Por lo cual, en 1256 ejerce como maestro de teología en la universidad. En junio de 1259, Tomás es llamado a Valenciennes, junto con Alberto Magno y Pedro de Tarentaise, futuro Papa Inocencio V, para organizar los estudios de la orden. Aprovechando que tenía que trasladarse a su Italia natal, estuvo durante un periodo de 10 años enseñando en Nápoles, Orvieto, Roma y Viterbo. Teólogo y doctor de la Iglesia Católica, su filosofía fue una de las más influyentes que han existido, principalmente por lograr aglutinar el pensamiento de Aristóteles con la religión cristiana. Para alguien que tiene fe, no es necesaria ninguna explicación. Aquino fue un presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico, perteneciente a la orden de predicadores, considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XIII, además de ser punto de referencia de las escuelas del pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, y considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología. Fue el principal defensor clásico de la teología natural. La incorporación de esta filosofía aristotélica a la teología cristiana por parte de Tomás de Aquino proporcionó una base fundamental para la escolástica medieval. Su obra Summa Theologica expresa sus pensamientos sobre muchos aspectos de la teología. A Tomás se le debe el rescate y reinterpretación de la metafísica, y una obra de teología monumental, así como una teoría del derecho, que sería muy consultada posteriormente. Su festividad se celebra el 28 de enero. En palabras del filósofo inglés Anthony Kenny, Santo Tomás de Aquino es considerado uno de los más grandes filósofos del mundo occidental.